Ella salvó la vida de un hombre sin saber quién era, pero cuando vio en su muñeca la pulsera que había perdido hacía 7 años, el pasado resurgió con fuerza. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo ves. La luz blanca del quirófano parecía más cruda aquella noche. Había algo en la atmósfera que se sentía distinto, una tensión invisible que flotaba entre las máquinas y los pasos medidos del personal de guardia. La doctora Nia Robinson, con la bata impecable y el rostro marcado por años de experiencia, se lavaba las manos en silencio, siguiendo el ritual automático que había repetido miles de veces. Sus dedos eran firmes, sus movimientos precisos, pero en su mirada se escondía algo que ni el más atento de sus colegas lograba descifrar. Era una noche cualquiera, y sin embargo, para ella, tenía el peso de algo que aún no se revelaba. Hacía 7 años, en un centro comercial del centro de la ciudad, el caos la había envuelto por completo. Aquella explosión. El estruendo que la dejó sorda por segundos, el polvo que cubrió sus pulmones, y los cuerpos, demasiados cuerpos, que no pudieron levantarse después. Fue una tarde como muchas otras, una pausa rápida durante su turno. Iba de camino a la salida cuando el mundo estalló. Fragmentos de metal y vidrio llovieron sobre los presentes. El techo del segundo nivel colapsó. Nia quedó atrapada entre escombros, con las piernas aprisionadas por una viga retorcida y un dolor agudo perforándole el pecho. Pero justo cuando creía que la oscuridad la tragaría por completo, una mano fuerte y decidida apartó los restos que la cubrían y la arrastró hacia la luz. No dijo una palabra. Solo dejó sobre su pecho un brazalete de cuero ennegrecido con una inscripción grabada: «A quien salvó mi vida». Ese objeto desde entonces se convirtió en un recuerdo punzante. Durante los primeros meses lo llevó en la muñeca, como una ofrenda silenciosa. Después, incapaz de enfrentar el dolor que le provocaba mirarlo, lo guardó en una pequeña caja en su apartamento, junto con fotografías antiguas y una carta que nunca se atrevió a enviar. Desde entonces, el pasado vivía enterrado bajo capas de trabajo, turnos eternos y una disciplina inquebrantable. Esa noche, el servicio de urgencias estaba saturado. Un accidente automovilístico había dejado 3 heridos graves. Un hombre, joven, con una hemorragia interna difícil de controlar. Una madre con una fractura expuesta. Y un adolescente con una herida abdominal que no dejaba de sangrar. Nia se movía entre ellos como si cada segundo fuera un paso sobre una cuerda floja. Daba instrucciones, entubaba, diagnosticaba con una rapidez que solo los años pueden afilar. Pero algo en el fondo de su pecho palpitaba con fuerza, como si presintiera que lo más difícil aún no había llegado. A las 3:15 de la madrugada, las puertas del ER se abrieron de golpe. Las luces automáticas del pasillo brillaron con un parpadeo casi imperceptible. Una camilla entró a toda prisa, empujada por 2 paramédicos cubiertos de sangre. En ella yacía un hombre inconsciente, el rostro apenas visible bajo el vendaje improvisado, el torso cubierto de laceraciones, las costillas hundidas en ángulos antinaturales. El uniforme de uno de los paramédicos estaba desgarrado, su voz temblorosa. «Explosión en el centro de asistencia. Este hombre protegió a los civiles con su cuerpo. Está sangrando por todas partes». Nia corrió hacia la camilla, analizando con la mirada cada herida. El monitor portátil indicaba una presión peligrosamente baja. Puso las manos sobre el pecho del paciente para palpar el tórax. Sintió el crujido de las costillas rotas. Cuando bajó su mirada hacia la muñeca izquierda, el aire pareció detenerse. Allí, ajustado al hueso maltratado, estaba el brazalete. El mismo, el cuero envejecido, desgastado por los años, pero intacto. Y la inscripción, clara como el primer día: «A quien salvó mi vida». Un ruido sordo brotó de su memoria. No era el zumbido de las máquinas ni el murmullo de los paramédicos. Era el sonido de aquel día. La explosión, los gritos, el estruendo del metal cediendo, y luego el silencio. Las imágenes pasaban como diapositivas rotas. El polvo, el fuego, la sangre, y luego la mano, esa mano. «Doctora Robinson», la voz de la enfermera rompió el trance. «Lo estamos perdiendo». Nia parpadeó, dio un paso atrás y volvió al presente. Se obligó a respirar hondo y a retomar el control. «Llévenlo al quirófano.
Preparen unidad de sangre, tomografía urgente y prepárense para intervenir. La cirugía fue brutal, una de las peores que había enfrentado en años. El hombre tenía el vaso desgarrado, fragmentos metálicos incrustados cerca de la columna, múltiples fracturas costales, neumotórax y una hemorragia interna que parecía interminable. El equipo trabajaba como un engranaje, cada uno en su papel, pero la tensión se podía cortar con bisturí. Nia dirigía cada movimiento con frialdad quirúrgica, pero en su interior la tormenta crecía. Cada vez que sus guantes tocaban el cuerpo lacerado, sentía una vibración eléctrica recorrerle los brazos. No podía dejar de mirar la muñeca, ahora limpia, pero todavía rodeada por aquel objeto que alteraba todo. Se repetía una y otra vez que no podía ser él, que había miles de brazaletes iguales, que el azar no era tan cruel. Pero la duda ya se había clavado como aguja en su mente. Horas después, con las manos temblorosas y la espalda empapada en sudor, Nia salió del quirófano. El paciente seguía con vida, intubado pero estable. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, donde permanecería bajo monitoreo constante. Ella se quedó de pie frente al vidrio durante largos minutos, observando el leve ascenso y descenso de su pecho. Había perdido mucha sangre. Tenía fracturas que tardarían semanas en sanar, y sin embargo, allí estaba, respirando, contra todo pronóstico. De regreso en la sala de descanso, abrió su casillero. Del fondo del compartimento sacó una pequeña caja cuadrada. Se sentó lentamente, la puso sobre sus rodillas y la abrió. Dentro, intacto pese al paso de los años, estaba su propio brazalete. Lo sostuvo en la mano derecha mientras miraba su muñeca izquierda. 2 piezas de un rompecabezas que no quería completar. La enfermera entró sin tocar. «Doctora, el paciente está estable. Lo hemos identificado como masculino, entre 45 y 50 años. Sin documentación, solo un nombre de contacto escrito a mano en su chaqueta. Lily». Nia no respondió. Cerró la caja, se puso de pie y caminó por el pasillo en silencio. Sabía que esa noche no dormiría, y que el pasado, por más que se escondiera, siempre encontraba la manera de volver. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa. El cielo gris parecía reflejar el tono de incertidumbre que envolvía a Nia mientras recorría los pasillos del hospital. Las luces fluorescentes aún parpadeaban intermitentemente sobre su cabeza, y el olor a desinfectante impregnaba cada rincón. Se había duchado en la sala de médicos, cambiado de ropa, tomado un café que sabía más a metal que a café, y sin embargo, su cuerpo se sentía como si aún estuviera dentro del quirófano, como si el tiempo no hubiese avanzado desde esa noche. El hombre seguía allí, conectado a una red de máquinas, rodeado de tubos, cubierto por mantas. Su respiración mecánica marcaba el ritmo del silencio. Nia se detuvo frente al ventanal de la unidad de cuidados intensivos, observándolo sin parpadear. Ahora que podía verlo sin sangre ni sudor, su rostro le resultaba extrañamente familiar. Había envejecido, sí, pero había algo en la forma de su mandíbula, en la línea de sus cejas, en la expresión inconsciente de su boca que le removía memorias dormidas. Una enfermera salió de la sala, bajando la voz con respeto. Todavía no hay respuesta neurológica clara, pero los signos vitales se mantienen estables. Parece que quiere quedarse. Nia apenas asintió, sin apartar la mirada del hombre. En su pulsera aún estaba el brazalete. Nadie lo había quitado. No se atrevieron. Ella tampoco. No podía. Horas después, en la oficina administrativa del hospital, se encontró sentada frente a la computadora. Su dedo dudó apenas unos segundos antes de escribir el nombre que había encontrado en la carpeta de ingreso. Daniel Carter. El sistema del hospital lo registraba como hombre sin identificación, probable víctima de incidente explosivo, protector civil. Pero Nia no se conformó con eso. Usando su acceso a la base estatal de médicos y personal de respuesta, buscó en registros más antiguos. Y allí estaba, Teniente Daniel Carter, excomandante del equipo SWAT de la Unidad Táctica del Distrito 8, retirado hace 5 años por razones personales. Antes de eso, condecorado por múltiples operaciones de rescate, incluyendo incidentes de alto riesgo con rehenes, sin antecedentes penales, sin sanciones registradas.
Pero algo no encajaba. Había una carpeta cerrada digitalmente con clave de seguridad. Nia no podía acceder, pero el solo hecho de que existiera decía más de lo que el resto del perfil mostraba. En la parte inferior, un documento escaneado, un informe médico con la firma de un psiquiatra militar que recomendaba retiro inmediato del servicio activo por inestabilidad emocional derivada de trauma severo no resuelto. No había detalles, solo eso. Pero fue otro documento el que detuvo su respiración. Una fotografía aparentemente tomada de un perfil personal. En ella, Daniel estaba de pie junto a una niña de unos 8 años, con una sonrisa tímida, la cabeza apoyada en su brazo. Tenía el cabello oscuro y una mirada que brillaba incluso en el papel. Abajo, garabateado con marcador, un nombre, Lily. Nia se apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Sintió que algo se movía dentro de ella, una emoción que no podía clasificar. Tristeza quizás, o anhelo, o simplemente el recuerdo de un vacío que no había logrado llenar. Nunca tuvo hijos, no porque no pudiera, sino porque después de aquel día en el centro comercial, algo dentro de ella se cerró. El futuro parecía demasiado frágil como para construir algo sobre él. Así, se había dedicado por completo a su trabajo, a salvar vidas, a reconstruir cuerpos. Pero nunca el suyo propio. Afuera en el pasillo, una figura llamó su atención. Una mujer de rostro severo, porte recto, uniforme gris y placa dorada. Se acercó sin vacilar, con paso firme. Golpeó la puerta abierta suavemente con los nudillos. «Doctora Robinson», dijo con voz clara. «Soy la detective María Ribes. ¿Podemos hablar un momento?» Nia asintió, todavía aturdida. La invitó a pasar y cerró la pantalla de la computadora por reflejo. La detective se sentó sin ceremonia, cruzando las piernas. «Estoy revisando un caso archivado. Hace 7 años hubo un atentado en el centro comercial Fairview Plaza. Supongo que lo recuerda». Nia tragó saliva. «Lo recuerdo». María abrió una carpeta gruesa, llena de papeles impresos y fotografías borrosas. Hay cosas que no encajan, informes faltantes, cámaras de seguridad que según los registros nunca grabaron, testigos que desaparecieron y algunos nombres que se repiten en los márgenes de los documentos. Uno de ellos es el suyo, el otro es Daniel Carter. Nia no respondió. Sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. «No estoy aquí para acusarla de nada, doctora», continuó María. «Solo quiero saber si notó algo extraño en él. Porque de todas las personas que podrían haber aparecido inconscientes en una camilla esta semana, él no es uno cualquiera». La doctora dudó. No sabía qué decir. No aún. ¿Quién era él en esa operación? «Según lo poco que he podido confirmar», dijo María, bajando la voz, «él no estaba allí por casualidad. Fue uno de los primeros en entrar después de la explosión. Ignoró órdenes directas de su comandante. Rescató a más de una docena de personas, entre ellas. A usted». Nia sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Está segura?» María asintió. Sacó una hoja de papel plastificada. En ella, una foto tomada desde un celular. Borrosa, pero visible. Una figura masculina cargando a una mujer cubierta de polvo. Su rostro no se veía, pero la bata médica era inconfundible. Y los rizos que salían del gorro quirúrgico también. Nia apartó la vista. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?» «Porque creo que lo que le pasó no fue un accidente. Y necesito saber si usted está dispuesta a ayudarme a descubrir la verdad». La conversación terminó sin conclusiones. María dejó su tarjeta sobre el escritorio, con su número escrito a mano en el reverso. Nia se quedó mirando el papel durante minutos. Luego volvió a la UCI. El hombre seguía dormido, pero su respiración era más estable. Los colores de su piel, más vivos. Un enfermero le hacía ajustes al gotero. Nia se acercó, colocó la mano sobre la barandilla y se quedó así, en silencio. No sabía aún qué le diría si despertaba. No sabía si lo confrontaría, si le agradecería, si le preguntaría por qué había guardado su brazalete todos estos años. Pero sí sabía una cosa. Había algo en él que aún no se revelaba, y sentía que la respuesta estaba cada vez más cerca. Esa noche, sola en su apartamento, volvió a abrir la pequeña caja donde guardaba sus cosas más íntimas. Entre papeles antiguos y fotos descoloridas, encontró su diario.
No lo había tocado en años. Con manos temblorosas lo abrió en una página en blanco y escribió: «Hoy encontré al hombre que me salvó la vida. O quizás él me encontró a mí. No sé qué vendrá después, pero por primera vez en mucho tiempo tengo miedo. Y no es el tipo de miedo que se siente antes de una cirugía. Es el tipo de miedo que te dice que algo grande está por empezar». El tercer día transcurrió en una calma que no era real, como si el hospital respirara hondo antes de un sobresalto inminente. Nia caminaba por los pasillos sintiendo cada paso como un eco largo, pesado. El rostro de Daniel seguía entrelazado con sus pensamientos, y aunque intentaba distraerse con su labor, cada paciente, cada caso, cada conversación parecía conducirla de nuevo a la imagen de ese hombre acostado, inconsciente, con el mismo brazalete que ella había enterrado en su memoria. Fue justo al anochecer cuando el enfermero de la unidad de cuidados intensivos la llamó. La voz del joven contenía una nota de agitación que Nia captó al instante. «Doctora Robinson, el paciente, el señor Carter, ha despertado». Las palabras le golpearon el estómago como un puño. No respondió de inmediato. Asintió en silencio y caminó hacia la UCI, sintiendo cómo su respiración se volvía más lenta, más profunda. Intentó prepararse mentalmente, revisar lo que diría, cómo actuaría, pero nada podía preparar el corazón para un encuentro con el pasado cuando el pasado tiene ojos y voz. Entró a la habitación en silencio. Daniel yacía con la cabeza ligeramente girada hacia la ventana, mirando el cielo grisáceo de la ciudad. Sus ojos, aunque aún enturbiados por el sedante, tenían una claridad extraña. Cuando la vio entrar, su expresión no cambió. Simplemente la observó. «Hola», dijo él, con voz ronca, apenas audible. Nia asintió. No se acercó de inmediato. Tomó el expediente del final de la cama, como si necesitara una excusa para estar allí. «Tuviste suerte, o quizás no», murmuró, sin levantar la vista del papel. Daniel esbozó una sonrisa casi imperceptible. «¿Eres la doctora?» «Lo soy. ¿Te llamas Nia?» Ella levantó los ojos. Había algo en su voz, una nota tenue de reconocimiento. Él no parecía sorprendido. Era como si lo hubiese sabido todo el tiempo. «Me llamo Nia Robinson. Soy la jefa de cirugía de trauma de este hospital. Tú llegaste desangrándote. Te operé durante 5 horas. No sabíamos tu nombre al principio». Él la miró en silencio. Después giró levemente la cabeza hacia la muñeca izquierda. Allí seguía el brazalete. «No sabía si todavía lo tendrías», murmuró. Nia sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Se acercó con paso lento, sin decir nada, y se sentó a su lado. «Lo guardé», dijo al fin, en voz baja. «Durante un tiempo lo llevé siempre conmigo, pero después era demasiado». Daniel cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, su mirada parecía más firme. «No fue casualidad que nos encontráramos otra vez, aunque no esperaba que fuera así». Nia tragó saliva. Se sentía atrapada entre el papel de doctora y el de mujer marcada por un recuerdo. Aún no sabía cómo reconciliar ambos. «¿Dónde está tu hija?», preguntó de pronto. Él sonrió apenas. «¿Lily? Debe estar con su tutora temporal. Tengo que contactarla. No sé qué ha pasado mientras dormía. En la admisión dejaste su nombre como contacto de emergencia. El trabajador social está intentando localizarla». Daniel asintió con gratitud silenciosa. Luego guardó silencio unos segundos. «Ella es lo único que tengo», dijo al fin. Más tarde ese mismo día, Lily llegó al hospital. Entró con pasos vacilantes, tomada de la mano de una mujer mayor, con el cabello recogido y expresión preocupada. Cuando vio a su padre en la cama, soltó la mano de la mujer y corrió hacia él. Daniel abrió los brazos con esfuerzo. El abrazo fue silencioso pero desgarrador. Nia observaba desde la puerta. La niña tenía unos ojos grandes, oscuros, cargados de algo que no era tristeza, sino una mezcla antigua de sabiduría y miedo. Había crecido demasiado rápido, eso se notaba. Sus dibujos, pegados en la carpeta que traía consigo, lo confirmaban. Fue después, cuando Lily dibujaba sentada en una mesita al lado de la cama, que Nia se acercó. «¿Puedo ver?», preguntó. La niña asintió sin hablar y le mostró su cuaderno.
Allí había dibujos de un hombre con uniforme, de ella misma con trenzas, y de una mujer con el cabello rizado, los ojos grandes y una sonrisa que no podía ser otra que la de Nia. La doctora la miró, sorprendida. ¿Quién es ella? Eres tú, dijo Lily con naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Papá me hablaba de ti. Dijo que una vez salvaste su corazón sin tocarlo. Dijo que eras la mujer de la explosión. Yo dibujé eso hace tiempo, antes de verte, pero sabía que te iba a conocer. Nia se quedó en silencio, sin palabras. El corazón le latía con fuerza. Había algo inquietante en esa conexión inexplicable. Lily siguió dibujando. Papá dice que los malos siguen por ahí, que nos están mirando. Una vez lo escuché hablando por teléfono. Dijo que si algo le pasaba, debía decirte dónde estaban los papeles. Nia la miró con atención. ¿Qué papeles? La niña encogió los hombros. No sé. Estaban en una caja, con dibujos y fotos y papeles con números. Y esa noche, ya en su apartamento, Nia recibió una llamada. No era un número conocido. Al responder, escuchó una voz distorsionada por un modulador de audio. Doctora Robinson, deje de escarbar. No sabe lo que está haciendo. Si sigue por ese camino, alguien saldrá lastimado. Tal vez esa niña tan dulce. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. Nia se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. Sabía lo que eso significaba. Lo había sentido venir desde el momento en que vio aquel brazalete en la muñeca de un extraño. El pasado había despertado, y ya no podía esconderse. Al día siguiente, cuando volvió al hospital, la habitación de Daniel estaba vacía, la cama hecha, la carpeta retirada. No había informe de alta. Nadie sabía dónde estaba. Tampoco Lily. Su corazón se congeló, y entonces supo con una certeza implacable que debía encontrarlos. Fuera lo que él había descubierto, alguien estaba dispuesto a silenciarlo para siempre. El vacío de la habitación la golpeó como una descarga eléctrica. Las sábanas dobladas con precisión quirúrgica, el monitor desconectado, los tubos retirados, el silencio absoluto. Todo hablaba de una desaparición cuidadosamente ejecutada. Nia entró con pasos lentos, como si aún esperara encontrar a Daniel durmiendo en la cama, como si todo fuera un malentendido administrativo. Pero no lo era. Lo sabía incluso antes de ver el expediente electrónico, ahora bloqueado. Nadie del personal sabía nada. Los registros mostraban una alta médica voluntaria, firmada electrónicamente por un médico inexistente. Los enfermeros juraban que 2 hombres con uniformes de seguridad habían venido a recogerlo. Dijeron tener órdenes, una hoja impresa, un sello. Todo parecía legítimo. Lily también había desaparecido. La tutora temporal afirmaba que no la había entregado a nadie. La policía no tenía constancia de ningún traslado. La trabajadora social encargada del caso fue encontrada esa misma mañana en su casa, inconsciente, con signos de haber sido drogada. La evidencia era clara. Alguien había operado con precisión militar para sacar a Daniel y a su hija del hospital sin dejar huellas. Nia sintió cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, y sin embargo, no permitió que el miedo la inmovilizara. Su primer impulso fue correr al despacho de la detective Rives. María no se sorprendió al verla entrar. Estaba sentada frente a una mesa desordenada, rodeada de carpetas, mapas y una pizarra blanca donde colgaban hilos rojos que conectaban nombres y fechas. Al ver la expresión de Nia, se levantó de inmediato. Se los llevaron, dijo la doctora sin preámbulos, sin autorización, sin dejar rastro. María asintió con gravedad. Lo sé, recibí una alerta. El sistema de vigilancia del hospital fue intervenido a las 3 de la mañana. Las cámaras de los pasillos del ala este dejaron de grabar durante 20 minutos, justo cuando ocurrió la extracción. ¿Quién fue? No lo sé con certeza, pero hay un nombre que se repite en varios informes que investigaba Daniel antes de desaparecer. Hawthorne Global, una empresa de seguridad privada con contratos en medio país. Han trabajado con la policía, con la alcaldía, incluso con el Departamento de Defensa. Son discretos. Demasiado discretos. Nia frunció el ceño. ¿Tú crees que ellos tienen algo que ver con el atentado de hace 7 años? María señaló la pizarra. Mira estos nombres. Políticos, empresarios, oficiales retirados.
todos conectados con Hawthorne, y muchos de ellos también aparecen, directa o indirectamente, en los archivos del caso Fairview Plaza. Algo encubrieron, y estoy segura de que Daniel encontró la clave. La doctora sacó entonces un sobre arrugado que había encontrado aquella mañana en su casillero del hospital. No tenía remitente. Dentro había un dibujo. Era infantil, hecho con crayones, y mostraba un árbol grande, una casa en lo alto, y 3 figuras de la mano. Un hombre, una niña y una mujer con rizos. En la esquina, una palabra en letras torcidas. Nuestro lugar. María tomó el dibujo, lo observó unos segundos y luego se dirigió a su computadora. ¿Alguna vez Lily mencionó un lugar secreto? Una vez me habló de una casa en el bosque. Dijo que allí su papá la llevaba cuando necesitaban estar seguros. María tecleó con rapidez. Minutos después, una imagen aérea apareció en la pantalla. Una zona boscosa al sur de la ciudad, terreno sin registrar, con una estructura de madera casi oculta entre los árboles. Vamos, dijo sin dudar. Partieron esa misma tarde. Niano preguntó cómo había conseguido el arma que guardaba María bajo el asiento del coche. Tampoco preguntó por qué la detective llevaba un chaleco antibalas oculto bajo su abrigo. Solo sabía que tenía que llegar, y rápido. El camino hacia la cabaña fue tortuoso. Carreteras secundarias, tramos sin pavimentar, ramas que golpeaban los cristales. El bosque parecía tragar el coche a medida que se internaban más. Finalmente, tras 2 horas de tensión creciente, encontraron el lugar. La cabaña era más pequeña de lo que imaginaban, pero sólida. Tenía las ventanas tapiadas desde dentro y una antena improvisada en el tejado. Al acercarse, Nia sintió cómo se le aceleraba el corazón. Tocó la puerta con suavidad. ¿Daniel? Nada. María desenfundó su arma. Voy a entrar. Al hacerlo encontraron el lugar vacío, pero no completamente. Había señales de vida reciente. Platos sucios, una manta en el sofá, un cuaderno de dibujos abierto sobre la mesa. En él nuevas imágenes. Coches negros, hombres con gafas oscuras, un rostro marcado por una cicatriz profunda. Nia pasó las páginas hasta encontrar una que la hizo detenerse en seco. Era el rostro del mismo hombre que recordaba vagamente del día del atentado. Un soldado. Un monstruo. Daniel apareció minutos después, cubierto de tierra, con una escopeta al hombro. Al verlas bajó el arma lentamente. Sabía que vendrías, le dijo a Nia. No hubo palabras innecesarias. Dentro de la cabaña, bajo una trampilla del suelo, guardaba una caja metálica con candado. Al abrirla reveló un tesoro oscuro. Documentos impresos, fotografías, mapas, grabaciones. Allí estaban las pruebas. Contratos fraudulentos, pagos secretos, comunicaciones interceptadas. Todo conectaba a Hawthorne con el atentado. Y al frente de todo, un nombre que Nia apenas podía pronunciar. Marcus Vance. Fue mi compañero, dijo Daniel. Trabajamos juntos años, pero él estaba en el centro comercial antes de la explosión, vestido de civil, coordinando algo. Cuando lo confronté, fingió ignorancia, pero yo lo vi, y él me vio a mí. Desde entonces he estado huyendo. María revisó los documentos, frunció el ceño. Esto es más grande de lo que pensábamos. No tuvieron tiempo de planear su siguiente movimiento. El ruido de un motor los alertó. Era un zumbido suave, calculado, que venía del norte. En segundos Daniel apagó las luces y ordenó a Nia y a María que se escondieran. No funcionó. La puerta fue derribada con una explosión sorda. El humo llenó la habitación. Voces gritaban órdenes. Daniel disparó una vez antes de ser golpeado por la culata de un rifle. Cuando Nia recuperó la visión, Lily ya no estaba. Solo una bota pequeña, caída junto al cuaderno de dibujos. La desesperación la envolvió. Horas más tarde, reunidos en una casa segura de María, planearon su siguiente paso. Daniel, herido pero lúcido, reconoció el lugar donde probablemente retendrían a su hija. Un centro de entrenamiento de Hawthorne, al norte de la ciudad. Un lugar inaccesible, fortificado, protegido por tecnología de punta. María no vaciló. Iremos esta noche. Fue un asalto silencioso, ropa negra, herramientas para cortar cercas, inhibidores de señal. El complejo era vasto, pero mal vigilado.
Las cámaras apuntaban hacia el exterior. No esperaban intrusos desde dentro. Se infiltraron como sombras. En una sala oscura encontraron los archivos. Fotografías, planos, expedientes. El rostro de Nia aparecía varias veces. En una de las hojas, su nombre estaba rodeado por un círculo rojo. Ella tragó saliva. Había pasado de testigo a objetivo. Lily estaba encerrada en una habitación sin ventanas, vigilada por un solo guardia que no tuvo oportunidad de pedir ayuda. La niña los abrazó con fuerza, sin lágrimas, como si supiera que todo estaba destinado a ocurrir. La huida fue rápida, pero no limpia. Sonaron las alarmas. Las luces de emergencia bañaron el complejo de rojo. María, al borde del portón, se giró hacia ellos. «Toma esto», le dijo a Nia, entregándole una memoria USB. «Tiene todo. Haz lo correcto». Y luego volvió sobre sus pasos. Daniel intentó detenerla, pero era tarde. La última imagen que vieron fue la figura de la detective enfrentándose sola a los hombres que los perseguían, mientras ellos se desvanecían en la noche. Nia no lloró, no podía, solo corrió, porque ahora tenía la verdad, y no pensaba dejar que se perdiera. El auto se deslizaba por la carretera como una flecha en la oscuridad, sin luces, con los neumáticos arañando el asfalto en un murmullo contenido. Nia conducía con los nudillos blancos en el volante, la mandíbula tensa, los ojos fijos en el horizonte invisible. A su lado, Daniel sostenía a Lily entre sus brazos, murmurándole palabras tranquilizadoras, aunque su propia respiración delataba el peso de la angustia que lo consumía por dentro. La niña, aún envuelta en la manta con la que la habían encontrado, se aferraba a su padre en un silencio profundo, con los ojos muy abiertos y la expresión demasiado serena para una niña de su edad. Nadie hablaba de María. Nadie se atrevía. Su nombre flotaba en el aire como un recuerdo reciente, caliente, palpitante. Nia podía ver aún la figura de la detective girarse con determinación bajo las luces rojas del complejo, las armas elevándose frente a ella, su cuerpo desvaneciéndose entre las sombras como si hubiese sido tragada por el mismo sistema al que durante años le juró lealtad. Había hecho lo que debía y en su último acto había confiado en ellos. La memoria USB estaba guardada en el bolsillo interior de la chaqueta de Nia. Durante todo el trayecto, la sintió latir contra su pecho como un corazón prestado. No la había revisado aún, pero sabía lo que contenía. La había visto preparar aquella carpeta digital. María llevaba meses recolectando pruebas, cruzando registros, rescatando fragmentos de información de bases de datos selladas con fuego y burocracia. Tenía todo, o al menos lo suficiente. Condujeron hasta las afueras de la ciudad, lejos del hospital, lejos del bosque, lejos de todo. Una casa modesta, prestada por un contacto de María, los recibió con puertas reforzadas y ventanas cubiertas por cortinas opacas. Allí se refugiaron por 2 días, apenas hablando, comiendo lo justo, durmiendo en turnos. Fue Daniel quien, la segunda noche, se sentó frente a la computadora portátil con la memoria en la mano. Nia se acomodó a su lado, y juntos revisaron el contenido. El primer archivo era un video. Un hombre trajeado, sentado tras un escritorio de madera, hablaba por teléfono con alguien cuyo rostro no se veía. Su voz era tranquila, educada, pero las palabras que pronunciaba eran de una crudeza absoluta. El incidente del centro comercial se ejecutará según el cronograma. Las víctimas serán mínimas. La narrativa está controlada. Las ganancias previstas se distribuirán en 3 fases. Luego mencionaba nombres, apellidos conocidos, políticos, oficiales retirados, ejecutivos de Hawthorne, y entre ellos Marcus Vance. Siguieron los documentos. Informes de operaciones encubiertas, pagos en cuentas extranjeras, contratos ilegales con el gobierno local. Había firmas falsificadas, expedientes alterados, testimonios borrados. Y en medio de todo eso, una línea trazada por María. Un mapa narrativo que conectaba cada pieza como si de una red se tratara. En el centro, Fairview Plaza. El atentado no había sido un accidente. Fue una operación diseñada para desviar fondos, eliminar testigos y justificar nuevas licitaciones de seguridad.
Daniel se dejó caer contra el respaldo de la silla. Nia no podía dejar de mirar la pantalla. Todo estaba allí. La historia de 7 años de dolor, negación y mentira reducida a archivos comprimidos y palabras escritas con frialdad matemática. Había sentido durante años que algo no cerraba, que el caos de aquel día tenía una raíz más profunda. Ahora lo sabía con certeza. Al amanecer del tercer día, se presentaron en la sede local del FBI. Nia, con la memoria USB en mano, pidió hablar con un agente federal. Insistió. Amenazó con hacer pública la información si no era escuchada. Finalmente, un hombre de mediana edad, con expresión hastiada y gesto militar, los condujo a una sala sin ventanas. Revisaron el contenido durante horas. Hicieron preguntas. Verificaron datos. Al caer la noche, Nia y Daniel salieron del edificio con la promesa de protección federal y la confirmación de que se iniciaría una investigación formal. No tardó en hacerse público. Una filtración, quizás accidental, quizás deliberada, permitió que los medios accedieran a parte del contenido. Las noticias explotaron como una segunda bomba. Corrupción institucional en atentado de Fairview. Empresa de seguridad privada vinculada a red de contratos ilegales. Antiguo comandante de SWAT señalado como cómplice clave. El país entero giró su atención hacia la ciudad, hacia el hospital, hacia la cabaña en el bosque. Todos querían saber. Todos exigían justicia. El juicio fue rápido. Marcus Vance fue capturado en la frontera. Intentaba huir con documentos falsos. Los políticos implicados comenzaron a caer como fichas de dominó. La alcaldía suspendió contratos con Hawthorne, que fue desmantelada poco después. La red se desmoronaba. El miedo que había sostenido el silencio durante tanto tiempo ya no tenía dónde esconderse. Daniel fue citado a declarar como testigo principal. Durante su testimonio, relató con precisión militar cada paso de su investigación, cada intento de denuncia frustrado, cada amenaza recibida. Contó lo que había visto aquel día en el centro comercial. Señaló a Vance sin titubeos. Habló de Lily, de cómo había tenido que esconderse durante años para protegerla. Y luego, cuando se lo permitieron, habló de Nia. Dijo que ella no solo le había salvado la vida 2 veces, dijo que había sido su faro en medio de la oscuridad, que sin ella no habría tenido la fuerza para seguir. Su declaración conmovió incluso al juez, un hombre normalmente imperturbable, pero lo que realmente quebró el silencio del estrado fue el momento en que Lily, desde el público, se puso de pie con un dibujo en la mano. Cruzó el pasillo lentamente, con pasos cortos, y entregó el papel al juez. Era una imagen de ella, su padre y una mujer de cabello rizado, todos de la mano frente a un árbol grande. El juez la miró. Lily no dijo nada, solo sonrió. Luego volvió al asiento con la dignidad de quien entiende más de lo que dice. El veredicto llegó días después. Culpables. Todos. La ciudad respiró, por primera vez en años, con los pulmones limpios. En las noticias se hablaba de reformas, de comisiones especiales, de homenajes póstumos. María Ribes fue reconocida públicamente por su labor. Una plaza llevó su nombre, un monumento, una inscripción. Nia asistió a la ceremonia con un vestido negro y un ramo de flores que dejó al pie de la placa con letras doradas. No lloró, no lo necesitaba. María había vencido. El tiempo pasó, lentamente, como ocurre cuando el alma necesita sanar. Una tarde de primavera, en una casa sencilla en las afueras, Lily jugaba en el jardín con un perro mestizo llamado Rocco. Corría entre arbustos, reía, dibujaba con tiza sobre el pavimento. Dentro, Daniel reparaba una estantería en la sala, murmurando maldiciones suaves contra las instrucciones mal traducidas. Nia lo observaba desde la cocina, con una taza de té entre las manos, una sonrisa suave en los labios. Sobre la nevera, decenas de dibujos de Lily cubrían la superficie como un collage improvisado. En el centro, uno destacaba por encima de los demás. Era una versión nueva de aquel primer dibujo. El árbol, la cabaña, las 3 figuras. Pero ahora, los rostros estaban más definidos. La mujer tenía una bata blanca. El hombre, una camisa de cuadros. La niña reía con la boca abierta. En una repisa, sobre una caja de madera, descansaba un brazalete de cuero. Limpio, restaurado,
con una inscripción nueva grabada en su interior: a quien no se rindió. Y aunque la historia aún dolía, aunque las cicatrices no se desvanecían con facilidad, en esa casa, al menos, el pasado había encontrado redención. Y la vida finalmente, un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Hay muchas más historias reales que merecen ser contadas. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Te